Bueno, ya estamos en vivo. Esperemos que se vayan conectando las personitas. Cristian Roales, por ahí saluda Judy, Erika, Alejandro, Alejo Latorre. Bueno. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Bueno, ya hay 10 personas. Les damos la bienvenida en esta tarde de sábado. Les agradecemos pues que estén presentes para escuchar de este tema que es bien interesante. De parte de Fernando, se los presento. Fer, ¿te puedes Hola, presentar? hola Dani, buenas tardes a todos. Muy contento y bendecido de estar acá y compartiendo esta oportunidad desde Guatemala para el mundo De Guatemala para el mundo y para Colombia. y para Colombia, sí. Bueno, bueno, como ya Fer les dijo, él es de Guatemala, hace parte de una asociación, ¿no? ¿Ustedes son una asociación? Sí, somos una Que, asociación. se llama JUID en Guatemala. Ellos también están muy metidos en este cuento de defensa de la vida y la familia. Entonces, pues ya saben, si quieren seguirlos en sus redes, los pueden encontrar como JUID Guatemala en Instagram, en YouTube y también en Facebook. Fer les va a hacer una invitación antes de empezar del curso, Fer, que van a iniciar ustedes. Sí, gracias Dani. Pues como bien decía Dani, en Jubil nosotros somos una institución formativa que nos dedicamos principalmente, como lo acabo de decir, a la formación en todos los temas de cultura de la vida, el inicio de la vida, el aborto, las secuelas, bioética, eutanasia. Y el día lunes vamos a estar nosotros lanzando nuestro primer curso. Ahora vamos a estar lanzando nuestro campus virtual con el curso en cultura de la vida, que es una formación muy profunda en donde expertos, psicólogos, médicos y personas que han tenido pues experiencia en todos estos campos nos dan esta formación para que nosotros podamos tomar decisiones de acuerdo a nuestra dignidad. Ahí en pantalla están viendo ahora mismo la información y como Dani pues les decía, nos pueden encontrar en jubil.org o en redes como JubilGT. Y les tengo una sorpresa que a los que estén viendo este, este live van a tener un descuento si se llegaran a inscribir. Pueden ingresar los datos ahí en donde les acabo de decir y poner el código promocional lanzamiento 2020 y con ese código pues van a obtener un descuento si se desean inscribir. Sí, es muy recomendado. Entonces, para los que quieran formarse mucho más en este ámbito pro vida y tener más información, ya saben que pueden acceder a la plataforma de JUIT. Entonces, yo pienso que ya podemos ir empezando, Fer. Claro. Adelante, te damos paso. Bueno, gracias Dani. Muchas gracias. Pues primero bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento a través de, pues, de la plataforma y de YouTube también. Muy contento de estar compartiendo este momento con ustedes, ver aprovechando el tiempo para formarnos en cosas que nos ayuden en nuestra persona. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se titula Desnudando la pornografía. Si van teniendo dudas, las pueden ir compartiendo. Tal vez si le escriben a Dani, yo por estar al pendiente un poco de la presentación, no estoy tan al pendiente del chat, pero si a través de Dani o en el chat general las van haciendo, yo con mucho gusto les voy contestando. También quiero decir que voy a tratar de ser muy juicioso con el tiempo, pero esto se puede extender, depende de las preguntas que me hagan. Así que, bueno, espero que sea de mucho beneficio para todos. Y antes, si me permiten, vamos a iniciar con una oración. Si bien es cierto, pues esta problemática la podemos abordar desde el punto de vista humano, psicológico, de la mente. Si nosotros la abordamos de la mano de Dios, seguro que será pues algo muchísimo más fructífero. Así que sin importar el credo religioso que tengamos o la denominación cristiana en la que participemos, pues vamos a iniciar con una oración. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permites estar acá.
En tu infinito amor has querido que estemos en este momento escuchando acerca de este mensaje. Te queremos encomendar estos minutos que compartiremos para que ilumines nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos siempre tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos por todas aquellas personas que estén experimentando en este momento, pues adicción a la pornografía, para que nosotros podamos ser luz o incluso si nosotros mismos lo estamos experimentando, que nos ayudes a encontrar las herramientas y los medios para salir de ellos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si ustedes ven, el título de la charla se llama Desnudando la pornografía. Y ese es un título un poco, pues como contradictorio porque aparentemente la pornografía nos muestra mucho, pero en realidad no nos muestra casi nada. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es poder identificar esas cosas que están detrás de la pornografía que nos están afectando a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón y también nuestra sociedad. Antes quiero que me respondan, ahí pueden ir participando en el chat, ¿cuál creen ustedes que es el mayor anhelo del ser humano? Quizá, no sé, alcanzar una carrera, alguna meta, algún título profesional. No sé, ¿cuál crees tú, Dani, que es el mayor anhelo del ser humano? Ser feliz, ser feliz. Muy bien, ser feliz. Pueden escribir ahí en los comentarios en YouTube y estamos pendientes de su respuesta. Bueno, mientras nos contestan, generalmente nos dicen, bueno, alcanzar un título profesional, tener una casa, casarnos, alcanzar alguna meta, abrir mi negocio, independizarme, que sí son, por supuesto, anhelos muy valiosos del ser humano y que van correspondiendo a nuestro desarrollo personal, pero al final de cuentas, el mayor anhelo del ser humano es amar y ser amado. Aunque a nosotros los hombres nos parezca tal vez un poco cursi eso del amor y los corazones y eso, siempre detrás de todo anhelo hay una búsqueda insaciable de amor. Y ustedes se preguntarán, bueno, si se trata de pornografía esto, ¿por qué estamos iniciando con una pregunta como esta? Es que en realidad la pornografía nos enseña todo lo contrario. Nos enseña a utilizar mejor a las personas y nos aleja de este anhelo máximo del ser humano. Porque al final hay un documental que les voy a sugerir al final que se llama Mente, Corazón y Mundo. Y en este documental nos dicen, es una organización de los Estados Unidos que se llama Fight the New Drug. Ellos dicen, todo empieza en la mente, se centra en el corazón y termina en el mundo. Todas las buenas y malas acciones, todas las grandes personas que han sido emprendedoras, que han hecho, no sé, cualquier invento humano, ha empezado en la mente. O sea, ha habido una pasión en su corazón y eso termina llevándolo a la sociedad. Lamentablemente, con el tema de la pornografía, también pasa lo mismo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir esta charla y me hacían una pregunta que nunca me la había respondido, que qué es lo que nosotros consideramos como pornografía. Y desde que me la hicieron, pues se me hizo como oportuno hacer esa aclaración de qué es la pornografía, porque muchas personas lo llaman como, bueno, es algo de arte, algo para educación sexual y demás, pero en realidad, ¿qué tipo de contenido es pornográfico y qué no? Podría surgir la duda, ¿verdad? Igual si van teniendo preguntas, me las van haciendo. Y yo me metí a investigar acerca de esto y las respuestas que yo logré unir, que más sentido me hicieron es todo aquel contenido, no especifica únicamente imágenes, pero es todo aquel contenido que lleve a la persona a la excitación sexual, ¿verdad? Y que exhiba partes del cuerpo humano. Y eso es bien importante hacer esa aclaración porque no dijo solo imágenes, ¿verdad? Yo les mencionaba que también en los estudios de la neurociencia, en muchos de los anuncios que nosotros escuchamos, las canciones que escuchamos tienen un sentido de por qué la ponen, porque las canciones me llevan a algo. Hay canciones incluso que son más explícitas que quizá un video pornográfico o una imagen pornográfica, ¿verdad? Y nos van llevando a algo. Entonces, todo aquel contenido puede ser visual o de audio que me lleve a una excitación sexual y que exponga no solo, digamos, partes íntimas del cuerpo humano, sino también como tal el acto sexual. Bueno, la primera parte, como ustedes ven en la pantalla, que se ve afectada o que es importante nosotros hacer la aclaración de las afecciones que se ven a nivel cerebral, es precisamente esa, porque muchas veces nosotros sabemos
o estamos conscientes, yo no sé, ¿verdad? Si alguien de los que nos está escuchando experimenta problemas con la pornografía o no. Pero ahí, cuando uno experimenta, digamos, estos problemas, no es algo de lo cual uno se enorgullezca. Decir, bueno, estamos en un almuerzo de trabajo, a la hora de la sobremesa, le decimos nosotros acá en Guatemala, la plática después de la comida. Y ay, sí, muchachos, pues a mí me gusta ver pornografía todos los días. No es algo que nos enorgullezca. Hay algo en el fondo del corazón humano que nos dice que algo de malo tiene. Pero muy pocas veces hacemos énfasis o hacemos el análisis de cómo afecta esto a nuestro cerebro. En los estudios que se han hecho a través de la neurociencia, como les decía, y a través de muchas organizaciones a lo largo y ancho del mundo, algunas de ellas están en los Estados Unidos, otras en Europa, en Inglaterra, estudios muy profundos con científicos pues de nota, ¿verdad? No es que esto se lo haya inventado alguien, sino que son estudios serios, han descubierto cómo la pornografía afecta a nuestro cerebro. Y ellos nos mencionan cómo el cerebro no es una parte rígida, no es como una piedra, sino más bien es maleable y va tomando la forma y la condición de acuerdo a los estímulos que nosotros le inyectemos al cerebro. ¿Y qué pasa con la pornografía? Cuando nosotros estamos expuestos a la pornografía, por el binomio inseparable que en el mejor de los casos es solo eso, el psiquiatra Enrique Rojas de la Universidad de Navarra en España nos dice que el binomio, o sea, que lo que generalmente acompaña a la pornografía, en el mejor de los casos, es solo la masturbación. Entonces, al llegar a la excitación sexual, nuestro cerebro toma una fotografía 4D de la situación que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Recuerda el lugar en donde estamos, olores, imágenes, qué situación fue la que me llevó a ello, por todas estas sustancias que vamos a mencionar a continuación que se segregan al momento de experimentar placer. Y es importante también hacer la aclaración que estas sustancias se segregan cuando nosotros tenemos algún tipo de placer lícito, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien practica algún deporte, luego de, no sé, una carrera, un partido de fútbol, o nadar 2 kilómetros o 3 kilómetros, o correr, hay un cierto sensación de placer, ¿verdad? Que la dopamina se le conoce por eso como el opio bueno, ¿verdad? Porque está dado, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo si experimente ese placer dentro de los niveles normales que el cerebro es capaz de manejar. ¿Qué pasa con la pornografía? Nosotros estamos expuestos, como lo definen los científicos, a un superestímulo, ¿verdad? No solo estamos expuestos a imágenes, sino que están exacerbando lo que en realidad pasa, ¿verdad? Porque como ya vamos a ver en un momento, en la pornografía se exageran tiempos de duración de los videos, tipos de videos, un estándar de belleza física en hombres y mujeres que genera un superestímulo en el cerebro. Entonces, para explicarles un poco qué pasa con la dopamina, la delta fosb y el circuito de recompensa. Entonces, nosotros estamos expuestos a la pornografía, eh, muy probablemente a la masturbación, pues eso es hasta cierto punto lógico. Ahora, si yo estoy viendo una hamburguesa con champiñones y queso suizo y con Jack Daniels o no sé, esas salsas tan ricas, no voy a quedarme viendo yo la hamburguesa y solo la voy a contemplar. Por lo menos le paso un dedazo al queso, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tema de la pornografía, a algo nos lleva. Cuando nosotros estamos expuestos a esto, se segrega en el cuerpo la dopamina y la delta fosb dentro de otras muchas que se segregan, siendo estas las más importantes. ¿Qué pasa con la dopamina? La dopamina le dice al cerebro, bueno, esto produce placer, hay que volver a sentirlo. La delta fosb, ¿qué es lo que nos dice? Esto produce placer, asegurémonos de recordar qué fue lo que lo produjo para volverlo a repetir. ¿Y qué pasa con el circuito de recompensa? El circuito de recompensa es el que trabaja en el cerebro esa sensación de placer en dimensiones adecuadas, que era lo que le mencionaba a la hora de comer, de hacer ejercicio, tener un acto conyugal, por ejemplo. El circuito de recompensa es el que trabaja y podría decirse que es como un freno. De hecho, a nivel científico, el circuito de recompensa es lo que nos diferencia de los animales. Es una parte que está en la corteza prefrontal y es lo que nos ayuda a tener el entendimiento de discernir que, bueno, produce placer, pero yo poder discernir si es bueno o no es bueno para mi organismo. ¿Qué pasa con un animalito? Pues hay un perrito y ve a una perrita que está en calor, creo que le dicen en Colombia, o en celo, ¿verdad?
y el perrito responde a su instinto porque no tiene ese circuito de recompensa que le permite procesar esa información. Entonces, mientras nosotros más y más estamos expuestos a la pornografía, este circuito de recompensa va perdiendo de alguna manera el freno, ¿verdad? Va perdiendo la capacidad de reaccionar ante estas sustancias que se generan. Y aparte de esto, es muy importante mencionar que la pornografía genera conexiones neuronales muy fuertes. ¿Cuáles son las conexiones neuronales? Imagínense en la ciudad de la que nos escuchan o el país en donde están ustedes en este momento, ¿cuáles son las carreteras más fuertes? Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Guatemala. Si quisiera ir a la antigua Guatemala, que es la ciudad colonial en mi país, pues yo elijo, si pudiera hacerlo, pues porque ahorita no se puede, yo elijo la carretera que esté mejor, con mejor asfalto, mejor señalizada, la más segura. Lo mismo pasa con las conexiones neuronales. Las conexiones que se generan en el cerebro como causa de la pornografía son muy fuertes. Y es por eso que cuando nosotros, las personas que poseen pues esta adicción, ¿verdad? Y que están experimentando este problema, es posible que de un pensamiento que quizá no tenga nada que ver con la pornografía, conecten a la situación. Yo les decía que se tomaba una foto de 4D, olores, sensaciones, lo que estamos viendo. Si, por ejemplo, la primera experiencia con pornografía, yo estaba en un baño y en ese baño había olor a un desinfectante de manzana, puede ser que un detonante en un futuro sea ese olor a ese desinfectante de manzana y me lleve al consumo de la pornografía. Entonces es bien importante que nosotros entendamos cómo a nivel cerebral sí hay una afección, ¿verdad? No solo se trata de decir, bueno, yo entiendo que es pecado, que pueda ser inmoral, que lo que fuera, pero sí hay una afección a nivel del cerebro. Dani, no sé si hay preguntas en este momento en el chat. No, los muchachos respondieron algunos a la pregunta que les hiciste, Ok. cuál es el mayor anhelo. Entonces unos dijeron llegar al cielo, ser amados, amar y ser amado, ser santos. Eso fue lo que respondieron. Excelente, muchas gracias. Y esas respuestas hacen total sentido, ¿verdad? El anhelo de santidad, el querer buscar, el alcanzar el cielo, el amar y ser amados, todo se ve afectado y ustedes van a poder responder por qué al final de esta charla. Y es bien interesante, tal es la afección al cerebro que han hecho algunos estudios de personas que han muerto por causa tanto pues no por causa de eso, pero que personas que experimentaban algún tipo de adicción y se ve una reducción importante en el tamaño del cerebro en esta parte que yo les decía, la corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro que va perdiendo su freno, su capacidad de reaccionar ante estas situaciones y se va desgastando. Y entonces esto es lo que nos permite a nosotros decir ahora que la pornografía se llegue a convertir en una droga. ¿Verdad? Se le conoce como la droga del siglo XXI, una droga muy silenciosa porque pues yo puedo abrir en mi celular una pestaña incógnito, ¿verdad? O en mi computadora o en mi tablet, iPad, lo que sea, y aparentemente nadie descubrir que yo estoy experimentando este problema. Sin embargo, lo que se está generando en mi mente y en mi corazón es muy grande y por lo cual se puede llegar a convertir en una droga. Ahí está un poco lo que les hablaba hace un momento, ¿verdad? El psiquiatra Enrique Rojas, él tiene un artículo muy bueno que se lo recomiendo. Lo pueden buscar en internet. Él es psiquiatra y tiene muchos análisis al respecto de la sexualidad y de la pornografía. Quiero explicarles ahorita entonces un poco el ciclo de la adicción. Esto es bien, bien interesante porque hay muchos estudios, ¿verdad?, que nos ayudan a apuntarle a esto y lo más importante de todo esto, como vamos a ver al final, es nosotros llegar a determinar cuáles son esos detonantes que nos han llevado a caer en este tipo de adicciones. No sé, Dani, si me puedes quitar un momentito el compartir pantalla para poder hacer este ejercicio. Listo, ahí creo que... Ok. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Generalmente cuando hacemos esta charla en vivo, pues me refiero en persona, ahora ya no sé ni qué es en vivo ni qué es... Cuando hacemos esta charla en persona pedimos la ayuda de un par de voluntarios. En esta vez voy a usar estos voluntarios que son unos leguitos de mi infancia, no sé si lo logran ver. Sí, ahí, ¿Sí? no, ahí está perfecto. Bueno, vamos a hacer de caso que el muñeco rojo es Carlos y el muñeco blanco es
José, ¿qué pasa cuando nosotros experimentamos un ciclo adictivo? ¿Cómo poder yo identificar si estoy siendo pues parte de un ciclo adictivo? Resulta que nuestro cerebro y nuestro organismo está capacitado para lidiar con todas las situaciones que se van generando día a día. Estrés, ansiedad, depresión, frustración, soledad, no sé, cualquier tipo de que este sea. Y resulta que nosotros lo podemos resolver eh, de una manera normal, ¿verdad? Platicándolo, haciendo ejercicio, comentándolo con alguien, con la novia, el esposo, quien fuera. O también nosotros podemos recurrir no solo a la adicción de la pornografía, sino puede ser al alcohol, a las drogas o cualquier otro que este sea. Entonces vamos a, para ejemplos de este ejemplo, ya se me olvidó quién era quién, pero vamos a decir rojo y blanco mejor. El amigo de rojo resulta que tuvo, en este nivel nosotros estamos en un estado normal, todo pasó bien. Resulta que el amigo de rojo tuvo un mal día, se peleó con el jefe, se enojó, llegó frustrado a la casa y bajó su estado de ánimo. Ahí nosotros podemos ver, bueno, bajó su estado de ánimo, pero llega a su casa, habla con su esposa o habla con su hermano, con su mamá, con quien sea, y platica y todo. Al día siguiente pues hace su oración, hace su ejercicio y regresa a su estado normal. ¿Qué pasa con el amigo de blanco? Resulta que también el amigo de rojo trabaja en un taller de mecánica y el amigo de blanco trabaja en una oficina. Y resulta que ahora, como hay tantos pedidos a domicilio, el amigo de blanco estaba muy estresado, también lo regañaron, le dijeron que a lo mejor lo van a despedir, se frustra, se enoja, baja su estado de ánimo. Pero ¿qué pasa? El amigo de blanco, en lugar de pues, utilizar los medios y patrones adecuados para salir de ese comportamiento, recurre a la pornografía y a su binomio inseparable, en este caso la masturbación. Y parece ser que el amigo de blanco no solo recobra su estado normal, sino aparentemente recobra un estado más alto o más grande de satisfacción o de tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando terminan los efectos de estas sustancias en el cuerpo? El amigo de blanco no solo ya no regresa a su estado original, verá el estado normal en el que todos nos encontramos, sino que baja y sigue en su estado de frustración original. Y entonces, ¿qué pasa? Que para poder volver él a sentir el placer, la satisfacción, la tranquilidad o algo que había sentido acá, cada ciclo que esto se repite, sube y baja, debe hacer una dosis mayor, en este caso de pornografía y en el caso que ocurra con alcohol o con drogas, pasa lo mismo. Entonces les agradecemos a nuestros amigos blanco y rojo por su intervención. Y ahora pues sí, ya continuamos con la pantalla, Dani, por favor. Entonces, esto para explicar un poco el ciclo adictivo, hay un libro que se llama del doctor Patrick Kearns que habla sobre la adicción sexual, ¿verdad? Eso salió en un documental, un journal de la Asociación de Psiquiatría, Saliendo de las Sombras, se llama el libro para quien le interese leer. En este habla en general de la adicción al sexo, pero algo muy importante que él explica es el ciclo de la adicción. Él hablaba que uno de sus pacientes en terapia, él había descubierto que uno de sus detonantes, por ejemplo, era el enojo. Él cuando era pequeño se enojaba con su mamá, por ejemplo, con su hermano, y se encerraba en su cuarto a ver pornografía y masturbarse. Resultaba que el doctor Kearns lo muestra en su libro. Este mismo paciente ya grande se enojó con su jefe, como tenía ese patrón, digamos, ese ciclo adictivo, se encerró en su oficina, cerró las ventanas y se puso a ver pornografía y a masturbarse. Entonces es importante que nosotros logremos identificar este ciclo porque nos ayuda a nosotros, ya sea que nosotros lo estemos experimentando o que sepamos de alguien que lo tenga. Entonces, ¿qué pasa? En pantalla ustedes pueden observar este ciclo adictivo. Está la preocupación, que puede ser ese detonante o ese desastre. En un momento les voy a explicar cuál es ese desastre, que me lleva a mí a una ritualización, que ya estoy acostumbrado a este patrón, me lleva a ese comportamiento compulsivo, en este caso que estamos hablando en este momento, es la pornografía. Y luego de que termina mi comportamiento compulsivo, hay aún más desesperación, porque no me dejarán mentir quienes han experimentado esto o quien conoce a alguien, que luego de cada ciclo, pues no es que sea como, ay, sí, qué alegre, qué bacano, dirían ustedes, toda esta situación, no, o sea, hay más desesperación, hay más frustración. Si yo estoy viviendo mi fe, digo, bueno, otra vez
cometí pecado, acabo de irme a confesar, acabo de hablar con mi terapeuta y volví a caer. Y todo esto es lo que va generando la ingobernabilidad, que en la mente es el desgaste de la corteza prefrontal que hablábamos hace un momento. Entonces, no sé si hasta el momento habrá alguna pregunta, vamos a ver. No, No, al ¿no? parecer todo va muy bien. Ok, Dicen que es muy interesante, que está interesante. ok. Bueno, igual si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los riesgos del consumo de esto, verdad? Lo más importante es que distorsiona nuestra visión de la sexualidad. Si nosotros ahorita estamos experimentando como causa de la revolución sexual y de todas las revoluciones que han habido en la historia, hay una distorsión en la visión de la sexualidad. Hay un mal entendimiento, un creer que es una mera genitalidad en donde yo no soy un sexo, sino que yo tengo un sexo. Y es importante hacer esa aclaración porque en una visión adecuada de la sexualidad, yo como hombre no tengo un sexo, soy un sexo porque soy una persona sexuada. No solo mis características físicas son las que delimitan el ser hombre o mujer, toda mi anatomía, biología, psicología, la forma en que respondo ante las cosas, están determinadas por mi sexualidad y eso es muy importante porque la pornografía continúa distorsionando nuestra visión del acto sexual. Y entonces nos empieza a generar un nuevo estándar de belleza física, porque ¿qué pasa? Nosotros vemos, pues en estos videos aparecen supermodelos, ¿verdad? Hombres y mujeres supermodelos que no tienen ni una arruga, que no se ve nada. Entonces se genera un nuevo estándar de belleza física. Digo, ay, bueno, yo tan flacucho y sin músculos y empieza a afectar un poco la autoestima, la dignidad que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas y por el simple hecho de ser hijos de Dios. Buscamos cada vez experiencias más intensas. En los estudios que se han hecho en todos los videos pornográficos, más del 90% se observa y experimenta violencia en contra de la mujer. Entonces, cada vez las experiencias que se buscan como consecuencia de la pornografía son más intensas. Se quiere tener una réplica de todo lo que se ve. Ya no es, digamos, en el acto conyugal una donación, una entrega, un amar más, sino en cómo te puede utilizar mejor. Se recuerdan que al inicio yo les preguntaba cuál es el mayor anhelo del ser humano: amar y ser amados. La pornografía es un manual, es un tutorial que nos ayuda a utilizar mejor a las personas, a ver cómo yo puedo obtener más beneficio utilizándote a ti, en lugar de ver cómo yo puedo amarte mejor, amarte más en el caso del acto conyugal. Entonces esto es algo muy delicado y muy importante porque uno dice, bueno, pues aquí en mi cuarto, ¿quién me va a ver qué estoy viendo y qué les importa a los demás? Está deteriorando a nuestra persona entera. Y esto es lo que les decía, destruye nuestra capacidad de amar, destruye completamente esa capacidad que tenemos, no solo de nosotros como personas amar a otras personas, sino también nosotros de poder recibir el amor de Dios, nosotros poder ser capaces de recibir el amor de otras personas. Genera en nosotros una capa como de impermeabilización en donde no puede ni entrar amor ni salir amor. Como les decía, nos enseña a utilizar mejor a las personas. Y esto es algo muy importante también porque nos destruye todos aquellos valores que permiten formar un vínculo afectivo sano. Porque yo no puedo ser empático, no hay fidelidad, como es algo en donde yo me tengo que esconder o yo tengo que ocultar. Hoy en día quizá sea un poco más fácil acceder a la pornografía de lo que era, digamos, en la época de mi abuelo, quizá, ¿verdad? Pues, eran tarjetitas que se tenían que ir a comprar en un puesto de revistas y que tenían que esconder bajo la cama. Hoy en día, a un clic, se puede encontrar esto. Y entonces pero yo llevo a ocultar, llevo a mentir. Como yo lo único que necesito y lo único que quiero es saciar ese comportamiento compulsivo y despotricar, digamos, en esto, no estoy pensando nunca en qué va a sentir la otra persona. Platicaba yo con un amigo en Guatemala, que también él es miembro de Juvid, José Manuel, y decíamos, la gente no se pone a pensar cuál es el nombre de la persona que está ahí, qué está experimentando, qué está sintiendo. No se pone a pensar si era Claudia, Pamela o cualquier nombre que sea. Lo único que quiere es obtener de él la satisfacción para saciar su instinto. Y entonces nos lleva a nosotros a ver a las personas, en lugar de personas, como un objeto que yo puedo utilizar.
En lugar de buscar el amor, buscamos el placer. En lugar de tener una intimidad conyugal, busco solo tener sexo. Y en lugar de buscar compromiso, estoy buscando tenerlo todo sin compromisos. Es por eso que cada vez más recientemente en los medios de comunicación y en algunos artículos ha salido que como consecuencia del COVID-19 ha incrementado en un 60% en España, al cierre del mes de marzo, el consumo de pornografía. Hay un sitio pornográfico muy famoso que como una muestra de solidaridad para toda la humanidad, en Italia, cuando empezó toda esta crisis, decidió otorgar acceso premium a muchos usuarios para que pudieran llevar, pues, de una mejor manera con un acceso premium a un sitio pornográfico. Aparentemente, pues, ellos ayudando a la humanidad. Entonces nos lleva básicamente a esa deshumanización, nos lleva a ver a las personas como ese objeto a través del cual yo puedo obtener lo que necesite y cuando ya no me sea útil, lo tiro, lo desecho y no me importa más nada. Algunos datos alarmantes para nuestra sociedad. Es bien triste, la verdad, ver estos datos. Primero, la industria pornográfica. Esto fue al cierre del año 2018, si mal no me recuerdo, 2018, sí. La industria pornográfica generó 97.000 millones de dólares, no son pesos colombianos, son dólares. Existen más de 370 millones de sitios en Internet pornográficos. ¿Qué tanto tráfico tiene, verdad? Los sitios pornográficos tienen más tráfico que Netflix, Twitter y Amazon juntos. Imagínense el tráfico que tienen estos sitios. Y los sitios pornográficos tienen más tráfico de personas. Constituye el 30% de las consultas en Internet. En un año, en un sitio de los 370.000 que les había dicho hace un momento, se transmitieron 4.599.000 horas de pornografía. Equivale a 52.465 años en duración de videos con contenido pornográfico. Entonces imagínense toda la destrucción. Si nosotros estamos sembrando en nuestra sociedad pornografía, ¿qué será lo que vamos a cosechar? El quinto dato interesante. El promedio del primer contacto y de consumo de pornografía es los 9 años. ¿Eso qué quiere decir? Que pudo haber uno de 5 y puede ser que alguien pues sea más tarde. Y algo muy importante, si algún papá nos está viendo, es que el 79% de las veces se da en casa. O sea, no fue con el amiguito malcabresto, le diríamos nosotros acá, fue en casa. Probablemente influenciado por algún amigo, pero en casa. El 80% de los jóvenes ven pornografía todos los días. Entonces imagínense, 8 de cada 10 jóvenes lo ven todos los días. Puede ser que el otro 20 tal vez no lo vea todos los días, pero sí lo ve en algunas ocasiones por semana. Se creía antiguamente que era algo que solo afectaba a los hombres. Lamentablemente el incremento en el consumo de pornografía en las mujeres ha ido en aumento. El 33% de las mujeres menores de 25 años ya ven pornografía y de un año para otro hubo un crecimiento de 1.400%. Estos son datos obtenidos de este sitio pornográfico en su análisis de crecimiento anual, ¿verdad? Ellos mostraban este crecimiento como algo positivo porque obviamente ellos han hecho estrategias para que crezca este consumo. Hablando de matrimonios, ¿verdad? Lamentablemente hay terapeutas, orientadores familiares que hoy en día recomiendan la pornografía como una terapia matrimonial. Y veamos, es la causa del 70% de los divorcios. Y quienes consumen pornografía tienen 2 veces más probabilidades de divorciarse. Yo conozco en primera persona algunos casos de situaciones, ¿verdad? De relaciones que se han visto muy afectadas por causa de la pornografía. Y es muy sencillo, ¿verdad? O sea, eso no, el que quiere buscar una situación mejor en su matrimonio, lo que necesita no es mejorar la técnica, ¿verdad? Que es lo que a veces venden con utilizar la pornografía como educación sexual o como un manual de un mejor sexo, lo cual es totalmente erróneo. Lo que se necesita y al final busca la persona, como decíamos al inicio, es amar y ser amado. La pornografía nos ayuda a utilizar mejor, no a amar más. Las personas que estamos muy preocupadas por la violencia y el abuso sexual, todas aquellas personas que promueven el aborto como una solución a la violencia y abuso sexual, yo las invitaría a que vieran el tema de la pornografía. Yo he tenido la oportunidad de estar en
en asambleas de organismos internacionales, también en mi país y también en Cali. Tuve la oportunidad de estar en una situación de estas y ninguna de las personas que promueve el aborto se va a la profundidad de la pornografía, porque detrás de la pornografía hay violencia y abuso sexual. Lo que les decía hace un momento, en el 90% de las películas pornográficas más vistas hay violencia en contra de la mujer. El 22% de las personas que trabajan en la industria son víctimas de trata de personas. Entonces, imagínense el impacto. Incluso en este documental que les voy a sugerir, mencionaban que en algunas ciudades, en Colombia hay varias ciudades en donde lo hacen, raptan a las personas, las secuestran y en la primera experiencia de violación están siendo filmadas para utilizar de una vez ese contenido como material pornográfico de estos sitios. Entonces imagínense cuánto nivel de abuso, de violencia, y si quisiéramos llegar a la profundidad, tuviéramos que trabajar en esto, ¿verdad? En nuestros países. Si nosotros tuviéramos esa voluntad, los países pueden llegar a bloquear las compañías telefónicas y de transmisión de Internet, pueden llegar a bloquear este tipo de contenidos. Algunos extractos de, ahí está el nombre, pueden ver el nombre del documental, Mente, Corazón y Mundo, lo pueden encontrar en Fight the New Drug, que es una organización que también trabaja en esto. Dice, todos y cada uno de los espectadores alimentan la demanda, es decir, son victimarios. Y eso ayuda mucho también cuando una persona está tratando de salir de esto. ¿Qué pasa con la ley de la oferta y la demanda? Si yo genero un clic, cada clic en cada uno de esos videos le indica a la industria pornográfica que hay una demanda por satisfacer. Entonces, cada clic genera que la industria pornográfica, valga la redundancia, produzca este material, este contenido para satisfacerlo. Y uno dirá, pero bueno, tantas horas de contenido pornográfico gratuito que hay, videos y demás. Está tan estudiado también que va a llegar a convertirse en una adicción que del contenido gratuito es como la muestra de supermercado. Cuando uno va al supermercado y le dan una copita de café o de leche para probar el producto, eso es el equivalente, ¿verdad? Está muy estudiado que van a llegar a pagar suscripciones premium para poder acceder a mejor contenido de mayor calidad. Estos científicos dicen, cada clic es otro nivel de violación. Y eso es algo muy duro, porque con cada clic que yo estoy generándole a la industria pornográfica está satisfaciendo esa demanda, ya sea con actores y actrices que aparentemente en redes sociales aparecen con una vida súper buena y de mucho lujo y lo demás. Aquí también pueden ver testimonios de exactores y actrices que cuentan que no es tan bonito como parece, pero cada clic es un nivel de violación. Entonces imagínense cómo el daño que yo estoy generándome, no solo a mí mismo, a mi corazón, sino a la sociedad. Y esto es muy doloroso también. La pornografía es como un tutorial para que los traficantes capaciten a las prostitutas para atender a la altura al cliente. En este documental mencionaban que en algunas ocasiones le ponen a las prostitutas, mire, vea este video porque el cliente fulano que viene en un momento quiere que usted haga esto con él. Entonces imagínense, estamos en un nivel de degradación del ser humano grandísimo. Y A ahí, ver, sí, hay una pregunta, no sé si la dejas al final claro. o la respondes de una vez. No sé si quieras leer o te leo. Si quieres, aquí lo leo. ¿Qué pasa si no veo casi pornografía? Solo en momentos en donde estoy aburrido, muy pocas veces, pero ni siquiera tengo placer al verla. Vamos a ver, cuando son pocas veces al año. Muy bien. Esto es muy importante porque lo voy a responder de una vez. Vale, listo. La pornografía es un vicio y algo que va de manera incremental y degenerativa. Es como decir las personas que ahorita que explique cómo salir de la pornografía, nosotros podemos identificar que es una adicción, no tanto por la cantidad de veces que yo lo hago, claro que si lo hago 5 veces al día, una vez a la semana, hay cierto patrón que se ha generado. No, el indicador de la adicción no es tanto el número de veces, sino el patrón que lo ha generado. Y por ejemplo, ahí mencionaban qué pasa si estoy aburrido. Uno de los detonantes que vamos a ver en un momento es
el aburrimiento, la soledad, la ansiedad y demás, porque estamos generando en nuestro organismo un patrón a través del cual las veces en las que yo esté con ese comportamiento, con ese sentimiento, voy a, a recurrir a este medio para poderlos subsanar, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita que estamos confinados en nuestras casas? Tal vez yo en una época normal me aburro una vez cada 15 días o una vez al año porque estoy de vacaciones, pero ¿qué pasa ahora que puede que nos estemos aburriendo más tiempo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo me aburro ahora todos los días? Eso es algo que yo no puedo, que se sale del alcance mío controlarlo porque genera en mi cuerpo, en mi organismo, las sustancias que les digo y sobre todo genera ese patrón, ¿verdad? Que eso es lo más delicado de esto, ¿verdad? Genera el patrón. Entonces, al inicio se me olvidó mencionar cuando yo les decía que podemos considerar como contenido pornográfico, que digamos en el caso de las bebidas, por ejemplo, un vino, una cerveza, pues por ejemplo, si uno acompaña una carne en una fecha especial con un vino o alguna comida con algo así, pues si nosotros lo hacemos así, no hay pues como no hay en sí algo moralmente malo ni algo pecaminoso. Sin embargo, con el tema de la pornografía no pudiéramos decir nosotros que hay una cuota adecuada de ver. Es decir, bueno, si yo todas las veces, yo veo una vez por semana, el viernes que salgo del trabajo porque estoy muy estresado, entonces es una vez a la semana, entonces no pasa nada, no hay mayor problema, no. No hay una cuota que sea aceptable de pornografía. Primero por el daño a mi mente, segundo por el daño a mi corazón y tercero por el daño a la sociedad. ¿Verdad? No sé si, pues al menos a mí, sí me hace reflexionar mucho cuando yo al pensar que cada clic que yo pueda dar, en algún momento va a juntar tal demanda que en algún lugar van a tener que secuestrar a alguien o van a tener que abusar de alguien para que en un futuro haya un video ahí al que yo le pueda dar clic. Entonces, por esa razón no hay una cuota de contenido aceptable, ¿verdad? De decir una vez por semana o una vez al año. No lo hay, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta el patrón y la problemática que se genera. Entonces, ¿cómo salir de la pornografía? Esa es la pregunta del $1.000.000. Resulta que primero es importante entender que es un problema que afecta a la integridad de la persona. No es algo que afecta únicamente mi genitalidad, no es algo que afecta únicamente mi mente o mi corazón, me afecta completo, porque me lleva de corbata todas las partes de mi cuerpo, de mi alma, todo. Y eso es muy importante porque existen programas hoy en día que abordan el tema de la pornografía, separando, digamos, la parte espiritual, porque qué pasa si alguien no cree y que no sé qué. Yo no puedo separar y disociar a mi persona y decir, bueno, esta parte no va a ser afectada. Nos vemos afectados completitos. Y eso es muy importante para poder hacer un plan que me ayude a salir de ello, porque si no lo abordo integralmente, difícilmente voy a poder salir. Aquí hay algunas pautas, ¿verdad?, que nos pueden servir. Les adelanto también que dentro de los cursos que estamos sacando dentro de Juvid, en el mes de junio, con la ayuda de Dios, vamos a sacar uno de 4 semanas que nos va a ayudar a tratar el tema de la pornografía, con testimoniales, con tareas semanales, con datos concretos que nos van a ayudar mucho. Pero aquí hay un plan muy básico que nosotros podemos utilizar, ya sea en nosotros o para ayudar a alguien. Primero, reconocer que tengo un problema e identificar hasta dónde llega este problema. Puede ser que después de haber escuchado esta charla o de haber escuchado alguna reflexión acerca de esto, yo diga, bueno, algo pasa. Algo pasa, ¿qué tengo que hacer? Voy a identificar el problema. Si yo soy capaz de poner acciones concretas para salir de esta situación, de esta problemática, de este vicio, y funcionan, pues esas acciones que yo voy a tomar, pues podríamos decir que el problema tal vez no está tan profundo, ¿verdad? Y puede ser que yo no requiera un acompañamiento espiritual y terapéutico. Pero es muy importante ser valientes y reconocer, bueno, este problema ya se sale de mis manos, no soy capaz de resolverlo solo, necesito una dirección espiritual, necesito un acompañamiento terapéutico. Ese es el primer paso, reconocer el problema y querer resolverlo. Número 2, las 2 As. Hay algunos programas que lo describen como las 3 As, pero a mí me gusta resumirlo en 2.
Es importante, yo he tenido la oportunidad recientemente en esta época de pandemia, acompañar a algunas personas que están experimentando problemas con la pornografía. Generalmente es un problema más de hombres, pero ya sea hombres o mujeres, lo que nosotros necesitamos es un acompañante. En el caso de los hombres, alguien hombre a hombre con el que yo pueda platicar ese problema que tengo, esa situación que me está generando el llevar a la pornografía, y alguien en que yo pueda confiar y decirle, ve, me está generando mucho problema, yo llamarle, decirle, ayúdame, pues ahorita no podemos tal vez salir a hacer ejercicio, o ir a una hora santa o a la iglesia o algo, pero decir, ayúdame, estoy en problemas. Alguien, un amigo, alguien que me eche el hombro, que camine junto a mí para ayudarme a salir de esto. La segunda A es de la accesibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo mi televisión en el cuarto, veo el celular hasta altas horas de la noche? Tengo que yo ver de alguna manera una medida restrictiva, ¿verdad? Un plan profundo de sobriedad acerca de la pornografía. Es necesario tener medidas o situaciones que nos inspiren, ¿verdad? Esa es la primera, lo que hablábamos del amar y ser amados, el anhelo. Medidas restrictivas, que serían la accesibilidad, por ejemplo, y medidas restaurativas, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, en esas medidas de restrictivas, que son la accesibilidad, por ejemplo, bueno, decir, yo voy a bloquear ciertas páginas, voy a dejar de ver redes sociales a estas horas de la noche, ya no voy a ver estos programas, voy a sacar la televisión de mi cuarto, voy a tratar de limitar para que el acceso mío, en el dado caso yo esté experimentando esta tentación o el deseo de consumir pornografía, se vean limitados. El paso 3 es muy importante llegarlo a descubrir. Y eso hay que profundizar mucho en el tema del conocimiento de nosotros mismos, el defecto dominante que está llevándonos a esto, ¿sí? Si nosotros tenemos una secuencia, una serie de caídas y una serie de situaciones y ese ciclo en donde va y viene y sube y baja el pobre amiguito y no logra salir de la situación, es importante que llevemos una bitácora de lo que ha pasado, que hagamos un breve examen de conciencia, un análisis y un discernimiento. Bueno, caí este día, ¿qué pasó este día? Yo me enojé. En 3 días, ¿qué pasó? Yo volví a caer, me enojé. En el siguiente, yo estaba estresado y poder ir identificando cuál es ese desastre. ¿Por qué ponemos desastre? Porque si pudiéramos agrupar los detonantes de la pornografía, podríamos decir que se da cuando estoy desocupado, cuando experimento estrés, cuando tengo soledad, experimento soledad, cuando experimento aburrimiento, cuando silencio las cosas que me afectan, cuando tengo tristeza, cuando soy reacio a abordar las cosas que a mí me están afectando, o cuando experimento enojo. Entonces todos nosotros debemos tratar de identificar ese desastre para después evitar ese desastre, ¿verdad? Y por medio de esa bitácora de nosotros mismos ir viendo cuáles son esos detonantes y ese blast, lo llama Matt Fraud, que me está llevando a mí a esta situación. Número 4, eso nos lleva un poco a las medidas de lo que nos inspira, ¿verdad? La medida trascendental. ¿Qué hombre o mujer quiero ser? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Verdad? ¿Será que esto que yo digo, bueno, un violador, ¿será que hoy amaneció queriendo ser violador? Seguramente no. Probablemente inició viendo pornografía y se llegó a convertir en eso. ¿Qué hombre o mujer quiero ser yo? ¿En qué me quiero convertir? Y pensar siempre eso y que esa medida de propositiva, esa visión a futuro mía, me mueva a hacer este plan que estamos hablando. Hacer un plan de sobriedad y educarme con todas estas medidas restaurativas, restrictivas, el anhelo que yo quiero hacer un plan de sobriedad, identificar. Muchas veces la terapia psicológica o el acompañamiento es necesario porque es importante ir a trabajar esa ansiedad. ¿Cuáles son los factores que me generan a mí la ansiedad, el enojo, la baja autoestima? Y poder trabajar eso con una terapia, claro, con un psicólogo de muy buena línea, ¿verdad? Porque lamentablemente hoy también pues hay psicólogos que no ven problema con la pornografía y yo poder acompañarme e irme educando. ¿Se recuerdan en el ciclo adictivo hablábamos de un patrón? En ese patrón yo necesito educarme de nuevo. Si yo cuando estaba enojado actuaba así, yo necesito realizar otro patrón para educar a mi cuerpo.
Súper, súper, súper importante el acompañamiento espiritual y psicológico, la vivencia de mi fe, ¿verdad? No he encontrado yo una razón más grande. Por ejemplo, yo pues soy católico. No sé cuál pues, sea el credo religioso de quienes nos escuchan, pero dentro de nuestra iglesia nosotros tenemos sacramentos, acompañamiento espiritual, confesión, y algo que a mí me ayudó mucho en su momento y me sigue ayudando es la adoración eucarística. Yo le decía a Dios que cada minuto en el que yo estuve expuesto en algún momento a esto, fuera suprimido por un minuto de su misericordia y de su amor al estar frente a Él, al meditar en su palabra, al aprender virtudes, al imitarle, ¿verdad? Y que eso fuera destruyendo, porque tal vez nosotros vimos en un momento que nuestra mente fue afectada, que nuestra mente ha sido deteriorada, pero tanto a nivel humano como a nivel espiritual hay manera de restaurarnos, ¿verdad? Y Dios es capaz, si yo tengo la disposición y el anhelo de hacerlo, de restaurar en un segundo mi vida entera y destruir todas esas secuelas que ha dejado en mí la pornografía. Algo muy importante también es hacer ejercicio de educar las virtudes, ¿verdad? ¿Qué pasa con la educación de las virtudes? La mortificación. Si yo soy incapaz de decirle que no a un buñuelito, me sirven a mí una canasta de buñuelos o una canasta de pan dulce o chocolates o lo que fuera, yo me voy desbocado encima de 15, 20. Mi voluntad no está educada para cuando yo necesite eh, pues vencer este tipo de situaciones, ¿verdad? El ejercicio ayuda mucho y también la capacidad creativa del hombre, y en eso San Juan Pablo II en la teología del cuerpo fue muy enfático. Todo impulso y deseo sexual al final está enfocado y está orientado a la donación, porque el impulso sexual en el hombre lo que lleva es a donarme en el acto conyugal. Entonces, una medida también es que cuando nosotros sintamos y experimentamos este impulso, este deseo, nosotros pongamos en práctica nuestra creatividad, porque la parte de donación y de creación es la que nos va a ayudar a reorientar el deseo de caer en esta situación a un acto de donación, a un acto de amor. Reorientamos el deseo, le enseñamos a nosotros mismos otro patrón a través de la práctica de las virtudes, ¿verdad? El ejercicio es importante porque en el desastre yo les hablaba de la desocupación. ¿Qué pasa si yo ahorita me estoy viendo para el techo todo el día y viendo en el celular a ver qué hay y a ver qué historia publicaron y a ver los videitos de TikTok y de repente una página me llevó a la otra? Tener un plan, estar ocupado, hacer ejercicio, hacer oración, vivir mi fe, sin importar el credo religioso que practiques. Vive tu fe, ¿verdad? Te aseguro que si tú buscas con sincero corazón lo que tu fe te enseña, el Señor te va a dar la gracia para salir de esto. Algunas herramientas que pueden ayudar se las dejo en pantalla, no las voy a leer, aprovechando para que hagan algunas preguntas. Son sitios que han trabajado acerca de la pornografía. Los últimos dos son aplicaciones que ustedes pueden utilizar. El de Covenant Eyes para bloquear sitios pornográficos en las redes de su casa, en los celulares. Y este Covenant Eyes es muy importante. Claro, son pagados, ¿verdad? Hay algunos gratuitos, pero en este caso son pagados. No recibo ninguna comisión por si acaso, ¿verdad? Simplemente lo recomiendo. Eh, porque les mencionaba de buscar un acompañante, ¿verdad? Alguien que nos ayude, y en este sitio uno puede poner como compañero que le notifique al compañero en el momento en el que yo esté intentando accesar a este sitio. Entonces eso me ayuda para decir, mira, hey, mi hermano, mucha voz, así le decimos nosotros acá, en lugar de muchachos decimos mucha voz, mano, como sea, adelante, arriba, no, vamos para adelante, hagamos ejercicio, vamos a hacer oración, hagamos un rosario, leamos un pasaje del Evangelio, ¿qué te pasó? Contame, ¿verdad? Son herramientas que pueden ayudar. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta, Dani, ¿no sabes? Sí, hay, bueno, Héctor dice, Fernando, pero nos ponemos a ver y todo lo que nos muestran los medios llevan directa o indirectamente a la pornografía, mensajes directos o subliminales, dice Héctor. Ok. Y hay otro que, Cristian Zuleta dice, ¿cómo saber si una persona tiene una adicción a la pornografía? Es decir, ¿toda persona que consume pornografía es adicto? Ok, gracias
por los comentarios. Obviamente, yo les decía que respondiendo un poco al tema de los mensajes subliminales y que indirectamente son pornográficos. El tema de la pornografía, si nos vamos un poco a la historia, cuando Hugh Hefner, que fue el fundador de Playboy, fue posterior a la revolución sexual y muchas revoluciones y guerras que históricamente afectaron mucho a la sociedad. Desde ese momento el mundo ha experimentado una distorsión completa de la sexualidad. Vivimos en un mundo hipersexualizado que para anunciar un lapicero como este necesita poner a una mujer en bola o a un hombre con un pantaloncito, lo que fuera. Y vivimos en un mundo hipersexualizado y debemos ser conscientes de ello. Y es por eso que, dependiendo pues la persona, es importante bloquear. Por ejemplo, en las redes sociales a veces a uno le aparecen anuncios. Uno puede reportar y ocultar el anuncio para que no vuelva a aparecerle esas sugerencias como esas en redes sociales, ¿verdad? Porque es importante, de alguna manera, rehumanizar, recristianizar y volver a tomar el valor que tiene la sexualidad, porque la pornografía es parte, es un efecto de no tener en la conciencia del valor de la sexualidad. Es importante volver la mirada a lo que busca la sexualidad humana, porque la sexualidad humana no es, o sea, no está mal el ejercicio adecuado de la sexualidad en un acto conyugal de una manera ordenada a Dios, no está malo. Dios quiso que la relación sexual tuviera placer y en su momento y lo que fuera, pero hoy en día estamos totalmente en un mundo hipersexualizado y es importante nosotros, eh, si queremos valorar de nuevo la sexualidad, pues tener cuidado, ¿verdad? Con estos anuncios, con estos contenidos, ¿verdad? Yo les decía al inicio, el tema de la música es muy importante, ¿verdad? A veces hay músicas y estilos de música, por ejemplo, el reggaetón, ¿verdad? Que es muchísimo más explícito a veces, algunas letras, pónganle cuidado a las letras, y son muchísimo más explícitos que una foto de una persona desnuda, por ejemplo. No estoy con eso diciendo que lo otro pues esté bien, pero es muy importante que nosotros limpiemos nuestra mente. Nuestra mente es un jardín destinado a producir y depende de lo que nosotros le inyectemos a esa mente, los pensamientos, ideas y acciones que de ella se generen. Entonces, si nosotros le inyectamos ese tipo de imágenes, ese tipo de música, ¿cuál podría ser el resultado? Ahora, respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo saber si una persona tiene adicción a la pornografía? Es muy importante nosotros poder estudiarnos o estudiar a la persona, orientar a la persona a que identifique el, el patrón, sobre todo es el patrón, no está claro que la frecuencia algo me puede decir, pero es más que todo el patrón que me genera llegar a ese momento, ¿sí? Obviamente, si yo veo 3, 4 veces por semana, varias veces en el día, todos los días de la semana, puede darme un indicador adictivo, por supuesto, ¿verdad? Pero hay personas incluso que dicen, bueno, yo soy únicamente bebedor social, ¿verdad? También habría que analizar si es bebedor social o si hay un patrón detrás que lo lleva a consumir el alcohol en este caso. Y en el caso de la pornografía va más relacionado a estudiar el patrón a través del cual la persona llega al comportamiento compulsivo, que en este caso es la pornografía. Lo que les decía del desastre. Estaba desocupado, estaba enojado, estaba ansioso, tenía baja autoestima, estaba frustrado, me sentía muy enojado, lo que fuera, me peleé con tal persona y eso ya nos pudiera dar un indicador de una adicción, ¿verdad? No sé si con eso contesté a la pregunta y no sé si habrán más, Dani. Sí, ahí Cristian, otro Cristian dice, hola, tengo un hermano que me pregunta qué hacer si en algún momento no se encuentra un acompañante que quizás pueda brindarte una ayuda. De todas formas, pues ahorita al final les recomendamos pues a las personas que les interese, nosotros tenemos unos psicólogos que son muy buenos y pueden escribir al celular de Abifi y nosotros podemos hacerle el contacto con estos psicólogos, ¿no? Que son muy buenos y están especializados, pero si quiere ver, pues, no sé qué otra opción se le pueda brindar a una persona que no encuentre a alguien. Yo lo que entendí un poco de la pregunta, Dani, es que, por ejemplo, si en algún momento yo estoy en la boca, digamos, del comportamiento compulsivo o a punto de consumir pornografía y no encuentro, digamos, en ese momento a quien me ha acompañado o alguien que me pueda ayudar,
Yo sí o sea, yo sí sugiero mucho el que alguna persona pueda acompañar el proceso. Digamos, yo hablo desde mi fe, ¿verdad? La fe católica, hay sacerdotes, hay personas dentro de nuestros movimientos que nos acompañan y que nos ayudan y que nos van dando ciertas pautas. El objetivo tampoco es que se convierta en algo que yo le traslade, digamos, el comportamiento compulsivo a la persona y que buscar a la persona como que es la pastilla o la pasta, como le dicen ustedes, que me voy a tragar para evitar esta situación. El objetivo es llegar nosotros a través de la ayuda, ya sea psicológica, de algún amigo, de alguna persona cercana, eh, poder llegar a determinar ese patrón y poder llegar a generar un patrón sano, digamos, que me ayude a salir a mí de esta situación. Quizá en el momento en el que estoy experimentando pues la tentación o ese momento, yo no puedo hablar con la persona, pero sí haber platicado con personas que nos puedan ayudar mucho, o sea, en todos estos programas que ustedes ven en pantalla, las personas siempre acuden a otra, ¿verdad? Porque es parte del desastre, digamos, de la pornografía, que es algo que se lleva muy solo, es una batalla que se lleva en soledad, en el silencio. Y romper ese silencio, el externarlo, el compartirlo con alguien, nos ayuda a poderlo superar. Es un elemento muy importante dentro de la recuperación, ¿verdad? Igual, como decía Dani, en Colombia hay varios psicólogos que están dentro de la red de Adifi. Si alguien nos escucha de otro país, pues también puede contactar a Bifi por alguna de las redes o en Juvid, ¿verdad? Nosotros hemos acompañado y como les digo, un primer acompañamiento, ¿verdad? A la persona a través de, pues, de una llamada para, pues, darle ciertas nociones que le ayuden a encaminar su comportamiento y a salir de esta situación. Listo, muchas gracias, Fer. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, bueno, mientras miramos si tienen alguna otra pregunta, les quería compartir esta frase de San José María Escrivá de Balaguer, un santo de la Iglesia Católica, que dice, a mí me impactó mucho porque dice, hace falta una cruzada de virilidad y pureza que contrarreste y anule la labor salvaje de quienes creen que el hombre es una bestia. Y esa cruzada es obra vuestra. ¿Qué quiere decir eso? Hace falta que seamos valientes, que hablemos de la sexualidad tal cual es, enfocada a su propósito, que ayudemos a las personas que experimentan esto, que seamos compañeros de quienes lo están experimentando. Si nosotros estamos pasando por esa situación, ahí dice cruzada de virilidad y pureza. La virilidad nos lleva a una valentía de decir, bueno, tengo un problema, ni modo, le vamos a entrar con toda, como dicen en Colombia, y lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, requiere de valentía y eso es muy importante, ¿verdad? Porque es, al final, como les decía, nos aleja de ese anhelo máximo de amar y ser amados, porque nos enseña a utilizar a las personas. Ahí igual les dejo los contactos, ¿verdad? A la que nos pueden escribir si tuvieran alguna duda o algo, con mucho gusto, tanto en Avifi como en Juvid, en lo que podamos ayudarles, estamos a la orden. Claro que sí. Bueno, pues hasta el momento no hay más preguntas. De todas formas, como les comenté ahorita, nosotros tenemos una red de psicólogos y se orientan pues de acuerdo a la necesidad de cada persona, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos pueden escribir por las redes o les voy a dejar el número de Avifi aquí en Colombia y si necesitan pues cualquier ayuda se podrían orientar, ¿sí? Direccionar hacia estas personas que nos ayudan muchísimo porque a veces no necesitamos también ayuda profesional, ¿no? Es como algo muy íntegro, tanto física, espiritual y también pues la parte terapéutica es muy importante. Entonces les voy a dejar el número de Avifi y ahí tienen el número de Jubit y, no, son sus redes y sus correos, cualquier cosa pueden escribirle a Fer también y estamos pendientes pues a lo que ustedes necesiten. Por otra parte, Fer, si quieres anunciar de pronto otra vez lo del curso para las personas que apenas ahorita se conectaron. Claro, sí, solo Dani, voy a aprovechar a contestar una pregunta más que dicen por acá, ¿quién como Dios? Ah, sí, sí, sí. Nadie como Dios. ¿Cómo ayudar a un chico que se sospecha que ve pornografía y no es capaz de comunicar?
Bueno, eso es muy importante. Eh, si el chico, digamos, es, por ejemplo, mi hijo o mi primo o algo, lo primero que yo recomiendo, ¿verdad? Particularmente es mostrar cercanía, generar un clima de confianza en cualquier otro tema, ¿verdad? Porque si yo me acerco a él y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con la pornografía? ¿Tienes problemas? Obviamente se va a volver una capsulita y se va a enconchar y no va a querer hablar. Mostrar cercanía, de preferencia, es un tema que se trata hombre-hombre, mujer-mujer, ¿verdad? Por prudencia, porque es más fácil que un hombre pueda abrirse a contar todas estas situaciones con otro hombre, en el mismo caso las mujeres, ¿verdad? Entonces es importante generar un clima de confianza, platicar, tratar de abordar, tratar de verlo con misericordia, ¿verdad? No señalar, uy, y bendito Dios, ¿y qué pasa? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué? Si yo te enseñé, yo te dije, y eso es pecado. No, abordarlo con mucha prudencia, con mucha inteligencia, con que él sienta confianza, que se sienta acogido por la misericordia tanto de Dios como de la persona con la que va a hablar, y poco a poco poder ir orientando, ¿verdad? Poder ir dándole, dependiendo, los jóvenes ahorita son, yo me considero joven porque tengo recién 30 años, pero las generaciones de más jóvenes son mucho de razones y de verdades. Entonces, si nosotros le hablamos al joven, ve, esto te afecta en el cerebro, mírate este documental, ve, esto afecta a tu alma, léete este artículo de tal sacerdote o de tal persona. Entrarle por esa parte con mucha confianza, con mucho misericordia y con amor, ¿verdad? Sobre todo para que no se sienta juzgado, ¿verdad? Porque si se siente juzgado, seguramente no se va a lograr darle ese acompañamiento. Y bueno, ahora sí respondo a tu pregunta, Dani. Aquí les dejo de nuevo la invitación al curso en Cultura de la Vida del campus virtual de Juvid. Eh, Iniciamos el día 11 de mayo, vamos a tener temas del inicio de la vida, dignidad humana, el aborto, las secuelas, introducción a la bioética, eutanasia, qué organismos apoyan todas estas ideologías contrarias a la dignidad humana y cómo forjar una cultura de vida. ¿Verdad? Es una formación muy completa de 8 semanas. Es el primer curso, como les digo, que lanzamos para quienes nos están escuchando e ingresen al link que está ahí descrito en jubil.org. Van a tener un código de descuento, lanzamiento 2020. Entonces, para quienes quieran inscribirse, vamos a tener un descuento por haber visto esta charla con nuestro aliado regional, que es Avifi. Y estén al pendientes también porque pronto también vamos a tener otros cursos. ¿Verdad? El próximo que vamos a lanzar en el mes de junio, con la ayuda de Dios, es precisamente acerca de este tema. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Fer, por acompañarnos en este espacio. Yo sé que es muy provechoso para todos y así se pueden ayudar pues a otras personitas que también lo necesiten, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Pues estamos pendientes a cualquier inquietud que ustedes tengan. Vamos a estar pendiente al interno o por las redes, sea de Jubit o de Avifi. También puedes invitarlos, como les dice Fer, a este curso de Cultura de la Vida. Y nada, muchachos, espero que hayan disfrutado de este espacio. Nos vemos la próxima semana con Judy Giraldo, si Dios permite, para hablar un poquito del reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Es también tanto pues para hombres como para mujeres, entonces para que estén pendientes a la invitación por nuestras redes. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.